Yo encontré, compañeros, y ojalá ustedes puedan tener acceso, porque es un buen libro y además tiene buena documentación bibliográfica. De la sana crítica, Ana refiere con mucha frecuencia a Michel Tarufo como un actual procesalista. Yo no sé si lo sea, ¿no? De Michel Tarufo no he conocido su producción, solamente en forma ligera, pero sí he referido por este procesalista, que son sudamericanos, por cierto, la mayoría, italianos algunos más, y que ponen como relevancia, y dicha de paso, algo que para mí significa, pues, un orden procesal que viene de Italia, no de hoy, para nuestro país y todo Sudamérica, desde hace muchos años. Entonces, en ese contexto, él propugna por el Código Procesal Italiano, que dice y explica que está al día en ese sentido. No lo conozco en la actualidad. Nosotros sí seguimos el Código Procesal Italiano a través de nuestro Código Procesal que se derogó. En la actualidad no lo conozco y lo desconocemos con toda humildad. Bien, dicho esto, el sistema de valoración legal y tasada, que es el que estuvimos ejerciendo los operadores del derecho y sufriendo los destinatarios de es aquel en el cual el legislador asigna de forma a priorística, ex ante, el valor de cada prueba. En este sistema prevalece la confianza que se le otorga al legislador, la confianza social, desde luego, y sobre esa base este sistema tuvo una duración bastante prolongada. La ley señala por anticipado en este tipo de sistemas el grado de eficacia justificativa para determinada y cada una de las pruebas. Con respecto a este sistema, Michel Tarufo dice que si bien la ratio de las normas de prueba legal es consagrar la razón común, el resultado es, en el ejercicio de este sistema, que las normas siempre van más allá de la prueba de los hechos y a menudo en contra del propio sentido común. La prueba legal no es más que la consecuencia imputada por una norma jurídica a un hecho. Este es el sistema que abandonamos y que se ha abandonado en términos generales en razón de que el legislador cometía esos excesos entendibles. Desde luego que son entendibles. Sin embargo, pues hay que entender también, de la mano hay que entenderlo, que el legislador en aquellos tiempos, pues era considerado como alguien que no se equivocaba, que había que seguir. Finalmente, con respecto al sistema que nos ocupa, nos dice Tarufo que la prueba legal no es prueba porque no constituye la verificación de una hipótesis, sino comprende la imposición de un resultado probatorio, la norma, al juez. El sistema de libre valoración de la prueba. En este sistema se deja al juez la determinación del valor probatorio, se le otorga al personaje del juzgador confianza plena y se le deja a su discrecionalidad el resultado valorativo de esta. Sin embargo, existen reglas que se deben de observar para que el libre arbitrio no constituya una razón para ser irrazonable y arbitrario.
El juez es libre para determinar el valor de cada medio de prueba, no existiendo norma legal que le indique cómo debe hacer esa valoración. Dicho esto, las consecuencias de la imposición de este sistema, Maturana nos dice que son dos. La primera que es que se produce la comunicación del derecho en forma interdisciplinaria, lo cual es, a la luz de cualquier pensamiento, totalmente aceptable y necesario. Esta interrelación se da con otros campos del conocimiento para así poder efectuar el análisis respectivo valorativo. Ya lo teníamos, desde luego, aún en el pasado con la prueba tasada, en la pericial se abordaba ya la necesidad y se satisfacía la necesidad de obtener opiniones ajenas al derecho, pero necesarias para resolver la cuestión que se estaba dilucidando. En ese sentido, no es tan novedosa la modificación, la actualización, pero sí es importante, porque ya no solo es en la prueba pericial donde se debe de asumir una valoración tomando en consideración otras ciencias, otras técnicas que pueden auxiliar al derecho para poder resolver correctamente. La otra, esto es la segunda, es que se produce un abandono de las reglas de prueba legal que al juez se le imponía. Sin embargo, esta ausencia de reglas legales de valoración, a la luz de el autor que le estoy comentando, deja un vacío, y que esto es bien importante, es de atención. Este vacío constituye en que al haberse asumido esta valoración de la prueba libre, se dejaron o se desentendieron criterios de racionalidad que pudieran imperar en esa valoración para darle el sentido correcto. Se han dejado, el autor dice que desde que se asume, y que el mismo sistema lo provoca, que no se atiendan esos criterios de valoración. En algunos casos, nos dice también, en este tipo de sistemas se ha buscado crear y establecer tales criterios, como en la sana crítica ocurre. Empero, si no se desarrollan esos criterios de racionalidad para hacer una valoración racional de la prueba, fácilmente un sistema catalogado como de sana crítica puede derivar o caer en un sistema de la íntima convicción, en que reine una valoración subjetiva y arbitraria del juzgador, por tanto irracional, desde luego. Este es el otro sistema que integra la trilogía de los sistemas de valoración probatoria. La sana crítica, para ser un sistema confiable, según el autor, debe de estar cimentada en la racionalidad, en la objetividad, en la valoración que se produce. Así es que se confía al juez valorar las pruebas, pero siempre de acuerdo a criterios racionales. Y como ya lo dije, este sistema es un sistema intermediario entre el tasado y el que estamos comentando. La apreciación discrecional del juez es otro elemento del sistema de valoración libre de la prueba. Racionalidad objetiva y fundamentación.
Tres son las condiciones esenciales para que podamos entender que estamos frente a un sistema de la sana crítica. Y yo creo que aquí existe una confusión, porque habiendo afirmado al principio, y además explicado el propio autor, que el sistema es el de la libre valoración de la prueba, no puede ser la sana crítica un sistema de valoración de la prueba. Es un elemento fundamental, una figura jurídica fundamental procesal de carácter probatorio para poder hacerse valoraciones, pero no es un sistema probatorio autónomo o específico. Forma parte del sistema de la libre valoración de la prueba. Bien, la valoración discrecional del juzgador debe ser dentro de ciertos parámetros y hacerse parámetros genéricos racionales. Implica que la valoración que el juez debe marcarse en los principios de la lógica y las máximas de la experiencia, así como en los conocimientos científicos. Esto es referido muy lacónicamente por la tesis que nos hizo favor, una de las tesis que nos hizo favor de leer el licenciado Flores, y que ojalá tengamos la oportunidad de abordar con mayor profundidad para no quedarnos en un estado de inseguridad al respecto. La racionalidad. Voy aquí a hacer un paréntesis, ya vamos a terminar mi exposición. Voy a hacer un paréntesis muy importante porque creo que vale la pena. En 1970 aproximadamente sale un libro de Ricasén Sitges que se llama La nueva interpretación y aplicación del derecho. Él propone como método, en términos generales del derecho, no es exclusivamente probatorio, es para niveles generales, todo el derecho en sí mismo. Él propone que en el derecho se emplee el logos de lo racional. No hay gran diferencia entre lo racional y lo que Ricasén Sitges te proponía. De tal manera que la racionalidad implica que el juicio que se emita no solo deba referirse a pruebas que estén en el sumario, no solo se efectúe el examen con la experiencia, en base a la experiencia, sino que este logos de lo racional, la racionalidad, es que no se sigan juicios de valoración incorrectos, injustos y absurdos. Sobre esa base creo que podríamos ya empezar a entender que no es tan difícil que apliquemos este sistema de libre valoración basados en la sana crítica, en la experiencia, en los conocimientos científicos, pero en los válidos, en aquellos que han sido confirmados, que tengan un sustento válido y eficiente y suficiente para poderse sustentar. No es cualquier conocimiento científico. Y bueno, licenciado Flores, espero, amigo, haber contribuido en algo con esta charla, que me gustaría ampliarla en un futuro, porque hay cosas que quedaron muy vagas, y este tema es un tema importantísimo. Vuelvo a repetir, 2004, un servidor siendo juez, lo fue asumiendo con una lentitud que honestamente afirmo y confieso, porque haber cambiado textos, haber modificado términos, o incluso haber asumido nuevas posturas,
así con solo términos, no explican absolutamente nada. Muchas gracias, Liceo Flores. A usted, maestro Sánchez Avilés. Breve pero sustancioso. Como decía yo al principio, este tema de la libre valoración de la prueba que se traduce en la sana crítica, así como usted lo expuso, parece sencillo. Solamente requiere de 3 elementos que debe usar el juzgador, pero que en la práctica no los usan ni jueces ni magistrados, o los usan de manera muy arbitraria. Me voy a explicar para hacerle la pregunta que le voy a hacer. Dicen los autores y dicen las tesis que leímos que la sana crítica debe estar sustentada en la lógica, en las máximas de la experiencia y en el conocimiento científico. Son 3 elementos fundamentales para que el juzgador, con base con su ejercicio de análisis, haga una justa ponderación de las pruebas. Pero no lo hacen así. A lo largo de mis 25 años que fui juez y otros 15 de experiencia en otros ámbitos profesionales, me doy cuenta que los jueces y magistrados no saben valorar pruebas. Las valoran arbitraria y subjetivamente. Voy a poner un ejemplo en la testimonial, sobre todo en los ucapiones. Los testigos son sometidos a un interrogatorio ilustrativo. Les dicen, si es cierto como lo es que su presentante posee el inmueble, sí, que su presentante posee pacíficamente, que su presentante posee de buena fe. Y los testigos se contestan a contestar con un sí. Y no obstante que los testigos fueron sometidos a un interrogatorio ilustrativo y sugerente de la respuesta, y que los declarantes contestaron con un simple sí, les dan valor probatorio, tanto en primera como en segunda instancia. Luego, vamos a la confesional. La confesional solamente perjudica al absolvente en lo que les perjudica. Y además, podemos hablar en la práctica de una confesión calificada indivisible o una confesión calificada divisible. ¿En qué se distinguen una y otra? En que el absolvente acepta un hecho, pero invoca otro en su beneficio. Si el hecho que invoca en su beneficio es coetáneo al que admitió y lo prueba, estamos ante una confesión calificada divisible. Es decir, solamente vamos a utilizar lo que le perjudica. Y la confesión calificada indivisible es cuando el absolvente acepta un hecho, invoca otro que le beneficia, pero no lo prueba. Entonces ahí se examina la confesional en su integridad. Para valorar esa confesional debe precisamente acudirse a la sana crítica y decir por qué considero que la confesional o es indivisible o es divisible. Generalmente no hacen ese tipo de apreciaciones. Ya llevo 2 pruebas, testimonial y confesional. Vayámonos a las presunciones. Las presunciones, como sabemos, son de 2 tipos, humanas y legales. La humana es la que deriva de un hecho probado, se deriva de uno desconocido. Y la legal es la que dispone la ley. Por ejemplo, la presunción de buena fe que admite prueba en contrario. Pues esto que es tan simple y que esto nos podría servir de herramienta, la lógica, porque la lógica nos enseña a construir y a razonar. A veces confunden una confesión, una presuncional humana con una presunción legal y las desnaturalizan y no les otorgan el justo valor. Y voy con una tercera prueba.
que es donde precisamente entra la sana crítica, la pericial. Usted ya la apuntaba. En la pericial, si bien es cierto que el juez no está obligado a acatar las opiniones periciales, el juez tiene que decir, fundada y motivadamente, por qué no le da valor a determinados dictámenes. Me acabo de encontrar con una sentencia que raya en lo absurdo de un juez del Estado de México. Se demanda la inexistencia de unos contratos y la inexistencia de la escritura pública en donde se ratificaron esos contratos. Los primeros contratos se ratificaron ante un juez calificador, pero después los mismos contratantes se dieron cuenta de que sus contratos tenían vicios y deciden ir ante un notario. Y ante el notario los ratifican. Una sucesión demanda la inexistencia de los contratos ratificados ante el juez conciliador y la inexistencia de la ratificación. Como todos podrán observar fácilmente, pues los contratos celebrados ante el calificador ratificados, los vicios que tengan ya se purgaron ante la ratificación ante notario. Sin embargo, el juez los estudió todos. Pero el problema aquí viene, y esto es de la sana crítica, que el juez desestima los dictámenes del aperito del demandado y de la tercera en discordia, quienes coincidían en señalar que había una semejanza entre las firmas indubitables y las firmas dudosas, y le concede valor al dictamen del actor. Pero para concederle valor al dictamen del actor y desestimar las opiniones de los otros testigos, él se asume como perito. Él dice, lo que ustedes peritos dijeron de mandado y tercero en discordia, en cuanto a que sí coinciden estas firmas, para mí no coinciden, porque yo veo que esto es así, esto es así. Es decir, él se asume como un conocedor de la ciencia de la grafoscopía y desestima como un cuarto perito a esos dictámenes con base en apreciaciones subjetivas y le otorga el valor al perito del actor y con base en eso estima probada la inexistencia. ¿Por qué saco colación este tema y el análisis de las tres pruebas? Porque ahí consiste la sana crítica. La sana crítica, y esto va de la mano con la fundamentación y motivación de que hablan los artículos 14 y 16, sobre todo, además con la argumentación jurídica, esa que nos han traído en boga, pero que no estudian adecuadamente los justipreciadores para argumentar. Es decir, no puedo decir yo arbitrariamente que le resto valor a estos dictámenes, asumiendo como perito y le otorgo al otro. No, el conocimiento, el auxilio de la ciencia debe ser para mejor resolver el problema, y tengo que yo, si no estoy de acuerdo con las opiniones, razonar, pero voy a razonar precisamente con esos tres elementos: lógica, máximas de la experiencia y el conocimiento científico. El juez también tiene un conocimiento científico, pero no puede asumirse como un cuarto perito. Si bien es cierto que en la doctrina siempre se ha dicho que el juez es el perito de peritos, esa es una falacia. El juez no puede ser perito de peritos, tiene que auxiliarse de expertos en aquellos casos en los que se requiere la ayuda de la ciencia, pero tiene que fundar y motivar y argumentar para desestimarlos o concederles valor. Aquí reside la esencia de lo que es la sala crítica, e insisto, jueces y magistrados del Estado de México son los que yo conozco, no hacen una correcta valoración de la prueba y no hacen un correcto ejercicio de la sana crítica. Esa es mi pregunta, maestro, no sé qué opina usted al respecto. El comentario es que tienes toda la razón. Las tesis que leíste aún escuetamente apuntan todo esto. El comentario que yo hice
arriba en lo mismo, pero yo creo que lo que tenemos que entender que no solamente los términos de la experiencia a la que se refiere la ley, la experiencia que, pues obviamente que habla de la experiencia no como ser humano en la vida, habla de la experiencia que hayas tenido como juzgador en los resultados de la valoración de múltiples hechos y pruebas que tengan semejanza con lo que en su momento está resolviendo. Entonces, habría que apuntar y subrayar que esa es la determinación o el sentido de la palabra práctica, experiencia, que la ley ocupa. Luego, en cuanto a los otros tipos, la ciencia, bueno, lo de la ciencia no tiene mayor problema. Lo de la ciencia, yo solamente quiero reiterar que se refiere a cuestiones científicas debidamente probadas, debidamente validadas. Y por lo que se refiere a los principios de la lógica, pues bueno, precisamente se refiere a esos principios. No usa principios de la lógica, usa la ley el término lógica. La lógica, pero la lógica no se agota en esos principios. La lógica es mucho mayor. Y ese es a lo mejor el ejercicio más importante que habría que hacer, el ejercicio lógico, conociendo los principios básicos, creo que son 5 si no me equivoco, y además cómo opera la lógica en el pensamiento humano, en la conducta humana, y todo esto desde luego relacionado con los aspectos jurídicos, con los aspectos que toca resolver a través de un procedimiento jurisdiccional. Nada más quiero despedirme, bueno, quiero terminar mi comentario diciendo que no confundamos. La sana valoración de la prueba forma parte de un sistema de la libre valoración de la prueba. Se conjuga con los elementos que ya acabas de subrayar, José Luis, como lo son la fundamentación, la motivación, que está totalmente vinculada a que el juez argumente correctamente el por qué le da y le otorga cierto valor probatorio al medio de convicción. Y yo lo único que creo que al respecto, fundamentación, motivación, lógica, experiencia, lo que nos podría faltar es que la prueba se debe de valorar una vez que haces el ejercicio unitario, independiente, se debe determinar su valor ya fundamental, el último, el que se le vaya a otorgar, en la conjunción de todos los medios convictivos. De tal manera que, en lo particular, creo que lo que obtenemos de cada valoración en lo individual, por lo que respecta a medios de prueba, son presunciones, en algunos casos humanas, en otros casos legales, que adminiculadas nos dan la fortaleza para sostener el sentido de un fallo. Gracias. A usted, maestro. Bueno, abremos un espacio de preguntas y respuestas. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, pues nomás la quiere hacer de viva voz, la puede hacer, o si no, nos la comenta en el chat y se la hacemos al maestro. Son reglas que se imponen los jueces a través de la jurisprudencia o simplemente como una manera de dar, de hacer una argumentación responsable, de implementar técnicas de argumentación racional y de no considerarse arbitrarios, porque si los jueces y las juezas cambian un criterio sin dar razones, pues son arbitrarios. Tanto los de primera instancia como los de la Suprema Corte, es decir, cualquier tribunal o juez que cambie un criterio y no dé razones para este cambio, que resuelva de manera distinta un asunto, pues es una autoridad judicial arbitraria. Ahora, quiero cerrar con esta idea. Me va a quedar poquísimo tiempo para preguntas, pero lo siento mucho, creo que tuvo que ver también con los problemas técnicos que enfrentamos, pero quisiera reflexionar con ustedes sobre esto, ¿no? ¿Qué retos ahora enfrentan los juzgadores locales
para interpretar los presentes del Corpus Federal. Les agradecemos su presencia a este evento académico y los invitamos a que estén pendientes de nuevas charlas jurídicas a las cuales les vamos a convocar. Le damos las gracias al maestro Rodolfo Sánchez Avilés por su exposición y gracias a ustedes, y con esto termina este evento académico. Gracias a todos. Gracias, maestro. Hasta luego. Hasta luego.